Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Resilience Talk. Yo soy Ana Navarro, CEO de Algoritmo Agency, la productora de este espacio donde conversamos sobre innovación, ciberseguridad y resiliencia empresarial. El objetivo de este episodio es básicamente celebrar el mes de la ciberseguridad, educar a los empresarios sobre la importancia de la consultoría en ciberseguridad, mostrando el panorama actual, los retos que vienen hacia el 2026 y cómo las soluciones de QNAC y de Apango Technologies, Birras en especial, trabajan en simbiosis para dar resultados en menos de 90 días. Hoy me acompaña Cristian Chávez, nuestro Sales Manager en Dapango Technology y además nuestro co-host. Y tenemos el gusto de recibir una invitada especial, Giselle Oviedo, Risk Management Manager en QNAC, una firma de consultoría en ciberseguridad con presencia en Perú y Miami, reconocida por su enfoque estratégico en gestión de riesgos y seguridad de la información. Giselle, antes de entrar en materia, nos encantaría que seas tú misma que nos cuentes un poco más sobre QNAC, su misión, cómo ayudan a las organizaciones a fortalecer su seguridad digital. Muchísimas gracias, Ana y Cristian, por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes celebrando este mes de la ciberseguridad. Bueno, me presento y presento a Cuna, ¿no? Cuna es una empresa, como tú has dicho, una empresa peruana que tiene sede en Estados Unidos y tenemos dos líneas de negocio. Una línea enfocada a todo lo que tiene que ver con risk management, en lo que vemos, ISO 27001, análisis de gaps NIST, FIS, ley de protección de datos, análisis de riesgos en los procesos, mucho el tema de concientización, el famoso awareness que está ahorita muy en boga, ¿no? Y tenemos la otra línea de negocio que está orientada a cybersecurity, en lo que vemos un poco la parte más técnica, ¿no? Análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, cibervigilancia, ¿no? Y en temas más específicos, pues podemos hacer ejercicios de red team, por ejemplo, ¿no? Entonces son como que las dos líneas en las cuales UNAC se enfoca. Tenemos más de 14 años de experiencia en Perú, ¿no? Y bueno, ya hace un par de años que abrimos UNAC acá en Estados Unidos. Oye, Giselle, y ahora que mencionas precisamente esta parte del awareness, que es lo que estamos trabajando básicamente todos los que estamos trabajando en tecnología, con cada una de las cosas que han surgido en ciberseguridad, han surgido cosas del otro lado, del lado oscuro de la tecnología, y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. Giselle, muchos empresarios creen que un antivirus, un firewall, los está cubriendo, o sea, que con eso ya están protegidos. Ahora, desde tu experiencia y desde la experiencia de QNAC, ¿cuál es la realidad que ves en las empresas con las que están trabajando hoy en día? Lo has dicho muy bien, ¿no? Muchas veces piensan que con el antivirus ya no necesitan más, ¿no? Yo tengo antivirus, yo tengo un firewall y por ahí que mis sistemas tienen usuarios y contraseñas, ya, no necesito más, ¿no? Y se olvidan de una capa, que fuera de todas estas capas tecnológicas, se olvidan de una capa muy importante, ¿no? La concientización, ¿no? Antes se decía que el usuario era el eslabón más débil de la cadena, hoy en día eso ya cambió, más bien tu usuario tiene que ser el eslabón más potente de toda esta cadena de seguridad, ¿no? ¿Qué se ve mucho y que veo yo en muchísimas empresas, tanto en Perú como en Estados Unidos? Que la concientización al personal la ven como algo regulatorio, algo de compliance, algo que, ay, cuando entras a trabajar te tengo que dar tu charlita de seguridad y bueno, una vez al año también. Y te pongo una charla, que en verdad para muchas personas puede ser aburrida, en la cual todo el mundo hace next, 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 y nadie en verdad entiende las amenazas a las que estamos expuestos, ¿no? La ciberseguridad no es una tarea de solamente el área de seguridad y por ahí que de TI, ¿no? Es un área en conjunto. ¿Qué pasa si yo soy la secretaria de gerencia y me llega un correo con un enlace malicioso y le doy clic a ese enlace malicioso? O generar un grave perjuicio en la compañía. Entonces, la concientización se está viendo desde una perspectiva de necesito que la gente entienda las verdaderas amenazas, ¿no? Y otra cosa que también veo, que va muy alineado a lo que has dicho, es la gente piensa como tú dices, ay, a ver, necesito implementar seguridad, compro estas 4 cosas y soy feliz. ¿Dónde quedó el assessment? Primero, tiene que venir alguien a hacerte un assessment, evaluar tu madurez actual y poder pensar qué cosas necesitas tú implementar en seguridad, porque no es lo mismo un banco de cierto tamaño o un tamaño más pequeño, una aseguradora, un médico, una institución educativa, entonces necesitas ese assessment. No, no es comprar por comprar, sino que es hacer el assessment. Hoy en día veo que hay conciencia del assessment, pero igual ahí nos faltan varios puntitos. Una cosa, esa parte de la awareness, ¿cómo la llevan desde Apango Technologies? Mira, Ana, y de acuerdo a esa gran introducción que dice, que de hecho es muy pertinente, hoy en día depende de esa estrategia o de ese nivel de madurez, como lo decía Giselle, hablándolo de esa postura de seguridad de las compañías, si nosotros los colaboradores somos ese eslabón fuerte o simplemente somos ese eslabón que es mucho más sencillo de cruzar, ¿no? Más fácil de permear, por decirlo de esa manera. En Tapango lo que hacemos es trabajar activamente. Esto, como lo dice Giselle, esto no es un trabajo de un año, de cada año, o recién ingresa la persona, le damos su capacitación y ya está, y el otro año, si al caso, no, de verdad es algo que se construye activamente, continuamente, porque así como nosotros avanzamos en nuestras defensas, evidentemente los ciberdelincuentes también trabajan digamos,
buscar la manera de cómo romperlas, de cómo permearlas de una manera correcta. Y esto básicamente se mitiga capacitando al personal adecuadamente, continuamente, para poder contrarrestar. Una cosa, esa parte de la awareness, ¿cómo la llevan desde Apango Technologies? Mira, Ana, y de acuerdo a esa gran introducción que hizo Giselle, que de hecho es muy pertinente, hoy en día depende de esa estrategia o de ese nivel de madurez, como lo decía Giselle, hablándolo de esa postura de seguridad de las compañías, si nosotros los colaboradores somos ese eslabón fuerte o simplemente somos ese eslabón que es mucho más sencillo de cruzar, ¿no? Más fácil de permear, por decirlo de esa manera. En Tapango lo que hacemos es trabajar activamente. Esto, como lo dice Giselle, esto no es un trabajo de un año, de cada año, o recién ingresa la persona, le damos su capacitación, ya está, y el otro año, si al caso, no, de verdad es algo que se construye activamente, continuamente, porque así como nosotros avanzamos en nuestras defensas, evidentemente los ciberdelincuentes también trabajan digamos, en buscar la manera de cómo romperlas, de cómo permearlas de una manera correcta. Y esto básicamente se mitiga capacitando al personal adecuadamente, continuamente, para poder contrarrestar. Por supuesto, y entonces ahora coincidimos los tres en que el riesgo va mucho más allá de que te hackeen, porque eso lo tácito, lo que va a ocurrir en este momento no es si te va a pasar, sino cuando te pase y cómo vas a estar preparado para poder responderlo, sino que ya aquí puedes perder la operación. Si es un secuestro realmente de toda tu infraestructura, puedes perder la operación, puedes perder la confianza de los clientes, puedes perder contratos, incluso puedes ser multado por diferentes organismos gubernamentales, dependiendo del país en el que se encuentren, pero sobre todo en Estados Unidos las leyes son bastante fuertes con referente a Bastante todo estrictas. lo que es exposición de información. Entonces, realmente veo que es importante lo que primero que hablamos en el mes de la ciberseguridad es el awareness, o sea, de lo que necesitamos saber, de lo que necesitamos entender. Y bueno, yo les doy un punto de vista desde acá, desde marketing. Nosotros estamos pendientes siempre de poder traer personas, traer clientes, poder atraer con nuestra marca. Entonces, también el equipo de marketing es uno de los más vulnerables en ese sentido, porque vienen precisamente ofreciendo muchas cosas, quiero hablar digo, quiero, y de repente entonces caemos en una de esas estafas que bien conocemos y que bien estamos estudiando diariamente. Nosotros desde acá que Dapango nos da servicio, también estamos constantemente estudiando. Ahora, Giselle, te hago otra pregunta. Hay empresarios que piensan, ya que tomaste en cuenta esta parte de las regulaciones, ¿no? Que piensan que las regulaciones solo aplican para banca o para salud. Pero, ¿qué pasa realmente en los otros sectores que ustedes como CUNA cubren al momento de hacer sus assessments? Ok, a ver, obviamente el sector, en Perú, por ejemplo, el sector banca, seguros y AFP es el más regulado, ¿no? Tienes a una SBS en Perú, ¿no? Pero eso no dice que las otras empresas no estén reguladas. En Perú, por ejemplo, existe la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Que muchas empresas no conocen y piensan que no la tienen que cumplir. Yo varias veces me he topado con clientes que me llaman y me dicen, Giselle, me llegó este oficio del Minbús que dice que no cumplo con varias cosas de la Ley de Datos Personales. ¿Qué es eso? Y yo, es una ley que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, en realidad, las empresas tienen una regulación, porque Colombia tiene una ley de protección de datos personales y Sí. distintos países tienen una ley de protección que la tienen que cumplir todos, porque vaya a decir que yo soy una empresa chiquita, que vendo ropa, pero mando delivery, por lo tanto tú me das tus datos personales, tu teléfono, tu dirección, ya tengo una base de datos de clientes y datos de contactabilidad. ¿No? Acá en Estados Unidos veo muchísimo gente, por ejemplo, que vende seguros. ¿Qué tienen los que venden seguros? Los social security de las personas. Yo te pregunto, ¿esos social security serán bien cubiertos? Claro, de repente no hay una regulación como tal acá que diga, oye, tiene que haber una protección para el mercado de seguros, pero ahí entra como que debería agarrar esas buenas prácticas de ciertos entornos regulados para cubrirlos, ¿no? Hace poco estaba con un cliente y yo le decía, mira, yo sé que tú no eres regulado, pero mira lo que dice la norma de la SBS, o sea, te pide ciertas cosas, que obviamente las has sacado de una ISO, de una NIS, pero las has aterrizado un poco más, que son importantes que toda empresa tenga, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que usar estos modelos de referencia, ¿no? No solo las normas internacionales, sino esas regulaciones locales que un grupo de expertos se sentó, las analizó, como quien dice, las procesó un poquito más y te pueden ayudar a ti a cumplir esa ley de protección de datos o me ha pasado que he tenido clientes que le digo, tú tienes gente de Europa, ¿no? Sí, GDPR, ¿no? Acuérdense cuando hubo un caso acá sonado con Capital One hace muchos años, que tuvo un problema de una fuga, y una de las sanciones que tuvo fue de GDPR, y fue la más cara de todas sus sanciones, ¿no? Porque GDPR es muy estricto, ¿no? Entonces, uno a veces no lo ve y piensa, yo no tengo que cumplir nada. No,
Hay protección de datos que sí o sí tienes que cumplir y toda protección de datos va acompañada de seguridad de información. Por supuesto que sí, realmente, y esto es una parte muy importante que no ven las empresas, por ejemplo, para el cumplimiento de PCI, cuando tienes que cumplir, sí, tienes que tener la protección de datos si tus usuarios están pagando con tarjeta de crédito directamente Ujú, en un portal, y en Dapango también registramos otra de las leyes, las tenemos muy presente, que es el FTC Safe One Rules, que es exacto. precisamente para cubrir otros organismos, que también cubre abogados, cubre a realtors, cubre a otros organismos, a otras entidades que realmente necesitan cumplir con eso. Ahora, desde el punto de vista de Apango, Cristian, ¿cómo manejan la parte de cumplimiento normativo? Tenemos a la parte del consultor y tenemos que son las personas que investigan, que estudian todo lo que es tu infraestructura digital y cómo la vas a proteger, cuáles son las mejores prácticas y con qué debes cumplir. Y tenemos a la parte del proveedor de servicios, que sería Apango Technologies. Y entonces, desde la parte del proveedor de servicio, ¿cómo la trabajan ustedes, Cristian? Mira, Ana y Giselle, muy al lugar esa intervención que acaban de hacer ustedes. eh, las compañías generalmente creen que todas son pymes y que no necesitan regulación, que esto no me aplica a mí, etcétera, etcétera. El ejemplo más claro que acaban de colocar es la parte de PCI, ¿sí? Creo que nadie se salva hoy en día de hacer una transacción a través de una tarjeta de crédito, nadie, independiente sea el tamaño de tu compañía, estés en el rubro que estés en el territorio que estés. Entonces, algunas compañías les suena muy lejano, no sé, la ISO, una NIST, pero en realidad, o la realidad que sucede hoy en día es que hay diferentes entes reguladores, tal por ejemplo en el caso de la Florida, la FTC, ¿sí? Que hace ese tipo de auditorías donde tú tienes que garantizar que estás en cumplimiento, o si no, simplemente puedes acarrear una sanción, o simplemente, y hemos tenido casos desafortunados con clientes que pagan un servicio y creen que ese es el todo, pero no, no es el solo pagar, realmente es esa gestión activa y proactiva en la que tú haces esa simbiosis con el cliente para poder presentar el cumplimiento de manera correcta. Entonces, hoy en día los entes reguladores, las aseguradoras, podríamos decir también, los diferentes clientes, para poder garantizar que tú eres una compañía, una entidad confiable para hacer negocios, te piden cierta cantidad de pruebas que tienes que demostrar. Evidentemente, estas pruebas no se trabajan o no se hacen automáticamente, realmente tenemos que trabajarlas, tenemos que organizarlas y bueno, estar listos para poder demostrarlas. Teniendo en cuenta este contexto, aquí es donde entra y donde conecta perfectamente Birras, ¿sí? Aquí lo que ayudamos es a trabajar y generar esos reportes vivos, evidencias y ciertos planes de continuidad del negocio, transformando esa incertidumbre, podríamos llamarla, en confianza. Y de pronto para concluir esta parte me gustaría hacer una pequeña reflexión para todos los empresarios y compañías que nos escuchen. Eh, la pregunta es la siguiente. Ustedes como empresarios tienen hoy a un clic de distancia esas evidencias que te van a solicitar, pongámoslo así, tu cliente más grande, tu cuenta más importante para poder firmar o renovar ese contrato que es vital para la operación de tu compañía. Justo con esa reflexión quiero que nos vayamos y bueno, a seguir dándole continuidad a Ana. Bueno, Cristian, fíjate, esta es una de las partes más importantes y qué bueno que lo mencionas porque muchas personas no son conscientes de que para hacer negocios con compañías grandes, con compañías internacionales, tienen que contar con las certificaciones como mínimo con una ISO 27001 y con un SOC 2. Usualmente son las dos que piden. Entonces, esto va mucho más allá de evitar sanciones, de actuar de una manera reactiva, de que me acaba de llegar una auditoría, necesito corregirlo corriendo y entonces allí tienes que saltar CUNAC, tienes que saltar banco, tienes que saltar toda la empresa a moverse, a correr a buscar todo lo que es la documentación de los procesos, en vez de tenerlas allí a la mano de una vez y saber qué tienes que tener, cómo lo tienes que preparar, quitarte el dolor de cabeza, evitar de que te puedan, porque te pueden multar. Hablamos de multas en Estados Unidos desde $47,000, si no me equivoco, es la multa por la FTC Safe Harbor Rule. Y eso sin contar las demás entidades. En el caso de PCI, te pueden simplemente cancelar y ya no puedes trabajar con ese servicio y puedes perder contratos. Entonces, si tú realmente no lo tienes a un clic de distancia, es hora de que te sientas con una y luego con Dapango, que te sientes con ambos y comienzas a tener esas conversaciones hoy que te van a permitir seguir creciendo, porque es que es para crecer necesitamos poder contar con todas estas certificaciones, no solamente para presentarlo delante de auditores. Entonces, bueno, voy con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es Giselle. Pensando en 2026, que lo tenemos ya ahorita a la vuelta de la esquina, ¿qué retos deberían anticipar los empresarios desde ya a nivel de ciberseguridad, a nivel de riesgos, a nivel de regulaciones también? ¿Qué tienen ustedes para comentarnos en ese caso? Bueno, el último panorama de las amenazas que se vienen para los próximos 2 años a 3 años, ¿no? Los distintos estudios te hablan de 3 puntos claves, ¿no? Uno, cadena de suministros.
¿no? La gestión, evaluación de proveedores, ¿no? Hoy en día muchas empresas, tú dices, ¿has evaluado a tu proveedor? Y ahí entra un tema. No, yo tengo a Dapango al tercero, Dapango me cumple con todo, obvio, Dapango cumple con todo, ¿no? Pero por ahí de repente tú tienes una agencia de cobranzas y tú me dices, oye, pero eso no tiene que ver con ciberseguridad. ¿Qué le das tú a la agencia de cobranzas? Datos de tus clientes y cuánto deben y su teléfono. ¿Qué pasaría si esa agencia de cobranzas tiene una vulneración y se roban los datos de tus clientes y los exponen? ¿Dónde van a ser el problema? Van a ser el problema para ti. Entonces, la cadena de suministros hoy en día con tanta tercerización es un riesgo muy, muy, muy grande y hoy en día muchas empresas están apostando por hacer evaluaciones a sus terceros. Algunas empresas tecnológicas presentan su SOC 2 complementado con su ISO y hay otras empresas que de repente tú dices, oye, no es tecnológica, pero sí necesita tener certificados ciertos procesos o tener al menos algunos assessment de seguridad que puedan sustentar que, yo sí puedo trabajar contigo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema bastante, bastante fuerte. He escuchado muchos casos últimamente de fugas, robos de datos, que claro, sale el nombre de la empresa, pero ya no fue esa empresa la que tuvo la fuga, sino fue un tercero, ¿no? Entonces, ahí se viene un dolor de cabeza bastante, bastante fuerte para las empresas, porque estamos muy acostumbrados a solo evaluar al proveedor de TI, ¿no? Y en realidad el proveedor de TI ya está certificado, ¿no? Hoy en día, un proveedor serio que no esté certificado de TI, medio raro, ¿no? Sí. Entonces, ese es un riesgo. Otro tema, la inteligencia artificial, ¿no? Está generando, así como nos está dando muchas ventajas, pues también está generando muchos deepfake, deep voice, ¿no? Phishings más especializados, ¿no? Cada vez más perfectos, ¿no? Antes tú decías en un phishing, si ven que el correo tiene errores ortográficos, eso es falso. Hoy en día ningún correo de phishing ya tiene errores ortográficos, ¿no? Hoy en día el correo de phishing es perfecto, ¿no? Y la inteligencia artificial está ayudando muchísimo a cada vez generar contenido más personalizado, a explotar vulnerabilidades también de manera automática. Así como aprende para prevenir, también aprende para acá, ¿no? Entonces la inteligencia artificial sigue siendo algo que va ahí a darnos unos cuantos dolores de cabeza. Ya han habido robos por deep voice, ¿no? Cuando te hacen la famosa llamada y supuestamente el gerente general diciéndote que hagas una transferencia. Y claro, escuchas mi voz como gerente general y haces la transferencia. No, definitivamente. Ya han habido pérdidas económicas grandes por eso. Entonces, eso es algo que se viene. Y bueno, el tema de la concientización sigue siendo como una de las principales amenazas, ¿no? Porque cada vez te das cuenta que la gente sigue siendo vulnerable, ¿no? Yo el otro día veía una noticia que si bien no tiene que ver con el entorno empresarial, pero veía una noticia de que a una señora le habían estafado, había dado los ahorros de su vida porque ella pensó que tenía una relación con Brad Pitt, creo, ¿no? Ah, Entonces sí, yo decía, sí, 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 o sí. sea, ok, si Por caes en redes. eso, ¿qué puedo esperar? O sea, hay gente que todavía cae en ese tipo de cosas, cayó en un Wow. deepfake con Brad Pitt, ¿no? Le digo, o sea, ¿qué puedes esperar si te llega un correo perfecto de un sorteo en tu oficina? ¿No? Entonces, hay que seguir trabajando mucho en la concientización porque cada vez los engaños son más perfectos. Esta señora le utilizaban inteligencia artificial para hacerle creer que tenía un romance con el actor, ¿no? Entonces, empiezas a decir, creo que tengo que seguir trabajando en el awareness y bastante, y bastante. Ok, y ahora quiero entonces preguntarle a ambos, porque ya entendimos que no solamente hay que proteger la infraestructura, también debemos cuidar nuestros proveedores o con quienes realizamos servicios, debemos de estar pendientes de todo lo que son las regulaciones a nivel internacional, sin importar el país donde estemos, ya existe una regulación sobre la protección de datos, no importa el tipo de empresa, sea pequeña, sea mediana, sea grande, necesitan contar la seguridad con la ciberseguridad, pero en este momento quisiera preguntarle a Giselle, Giselle, soy un empresario y quiero actuar ya. ¿Cómo comienzo a trabajar con Cuna? ¿Cuáles son los servicios que puedo solicitar? ¿Cómo trabajan ustedes? Para saberlo y luego entonces le repetiría la pregunta a Cristian. Soy un empresario, ya tengo la información que me dio Kunak sobre todo lo que necesito tener y voy con Dapango Technologies y les digo, necesito esto, esto y esto, me falta. Necesito todas estas cosas que yo no sabía que necesitaba. Ayúdame, por favor. Entonces la pregunta para Giselle y luego para Cristian. Ok, lo primero es el assessment, ¿no? Podrás decir, yo no tengo nada, que me tocó una vez un cliente y me dijo, Giselle, ¿me vas a hacer un assessment? Yo no tengo nada, ya te lo respondo, no tengo nada. Y yo le dije, sí, yo sé que no tienes nada, pero igual me tengo que sentar contigo para ver qué necesitas, ¿no? Las normas tienen muchísimos controles, ¿no? Muchísimos. No significa que tú necesites todos. Hay algunos que puede que necesites ahorita y algunos que no. Habrán algunos en los que tú dices, acá quiero llegar a una madurez de 4, de 5, ¿no? Y en otros en los que bastará que con que llegues a 3, estamos ok, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Si tú no tienes nada en ciberseguridad y quieres empezar, pues evaluemos cuál es tu madurez, cuál es tu roadmap y qué cosas necesitas. Y de ese resultado tú vas a tener una línea de trabajo para los próximos 2, 3 años y te sentarás con Dapango a ver cómo podemos ir solucionando todos estos problemas. Pero es muy importante medir tu madurez, porque, por ejemplo, en concientización, eso siempre me pasa, me dicen, ya tengo concientización, Giselle, ponme 4, ponme 5. ¿Y qué haces? Doy la charla anual, una ingeniería social al año y el onboarding cuando alguien ingresa. Y yo,
Ya, ¿y qué más? Métricas, mediciones, haces algunas otras cosas, haces también phishing por áreas, segmentados, ¿no? El phishing es siempre lo mismo, por ahí que a veces pruebas si es un ransomware. No, yo no hago todo eso. Ah, y aparte haces activaciones de seguridad, haces cosas lúdicas de repente para que, justo tú que eres Ana de marketing, sabes que la gente necesita querer el Sí, producto, ¿no? Y necesitas hacer que quieran seguridad, ¿no? Entonces le digo, ¿haces eso? No, pues no eres cuatro. No eres cuatro, eres entre dos y tres. Probablemente estás dos en camino de repente a ser tres, pero no eres cuatro. O sea, no eres cuatro, no eres cinco. ¿Qué necesitas para hacer cuatro y cinco? Un proceso más continuo, ¿no? Lo que comentaba Cristian cuando hablaba de la evaluación continua, ¿no? Lo mismo me pasa con incidentes. Me dicen, ya tengo el procedimiento, lindo el procedimiento, tiene sus 5 o 6 páginas, o de repente más, está bien bonito, ¿no? ¿Cómo recibes los incidentes? Ah, todos me llegan a una bandeja de correo. ¿Y quién revisa esa bandeja de correo? Ah, mira, acá tienes a esta persona que está todo el día revisando correos. Y yo le digo, ¿y eres cinco? Claro, si tengo el procedimiento de incidentes. No eres cinco. O sea, una persona revisando correos y revisando alertas, si ya tienes, imagínate que tienes un 100, revisando alertas de un 100, no es dable. Necesitas una solución de evaluación continua que centralice todo y te haga una evaluación. Entonces, para eso es importante empezar con un assessment. Y para una empresa que ya tiene seguridad e igual necesita ver qué me falta, igual este assessment es importante, porque tú ya puedes estar en 3, pero quieres ir más allá, ¿no? Entonces, hay que ver qué otras cosas tú necesitas. Entonces, para mí el assessment es un punto de partida clave, porque te va a ayudar a definir qué cosas necesito y que algunas cosas las podrás hacer tú y otras cosas necesitarás un tercero que te ayude. Y soluciones como las que ofrece Dapango, que es una solución tan integral, son excelentes. O sea, yo la veo para muchas empresas, le digo, ¿verdad? Si trabajas con una solución integral, te vas a aliviar muchos, pero muchos dolores de cabeza. Ok, ok, Giselle, gracias por la respuesta y bueno, creo que precisamente es por eso que acabas de mencionar esa simbiosis y ese primer paso que es el diagnóstico inicial, podría tomarlo también yo como parte de mi respuesta, ya que esa es como esa hoja de ruta que me va a marcar a mí cuál es ese paso a seguir, donde levantas esa información inicial y nosotros desde Dapango empezamos a gestionar para poder cumplir ese diagnóstico, ¿sí? Porque digamos que no es solo el diagnóstico va acompañado de un plan accionable, ¿sí? Básicamente eso lo que hace es mapearte, te da un mapa claro de todos los riesgos actuales que tiene tu operación y dónde debemos poner el foco. Creo que sería uno de los puntos principales y evidentemente lo que te digo, por eso me parece muy interesante esta simbiosis entre Kunak y Dapango, ya que me parece como el complemento perfecto para empezar de manera adecuada con Vivas. Evidentemente, el otro punto que pudiéramos o que pudieras yo mencionarles es ese plan de acción alineado al negocio. Y acá es importante lo que dice Giselle, conversar con el cliente y entender cómo funciona tu operación. Evidentemente, todas las operaciones no son las mismas, independiente de que estés en la misma vertical de negocio, cada operación tiene sus trucos, por decirlo de esa manera, y eso es lo que nosotros necesitamos entender para poder hacer el trabajo de manera correcta. Aquí lo que podemos hacer, o sea, una vez tengamos esa conversación y entendamos cuál es ese punto de partida y a dónde necesitamos llegar, ahí es donde podemos priorizar esos controles críticos que necesitamos trabajar. Otra de los beneficios que pudiera mencionarles acá de Birras es que la implementación de verdad es muy rápida, ¿sí? Tienes la continuidad lista, la continuidad de la operación, vas a tener esos entrenamientos iniciales, y perdón por hacer énfasis, no solo iniciales constantemente para poder seguir trabajando, y bueno, los reportes de cumplimiento a los que haya lugar. Por último, pudiera mencionarles de verdad que los resultados son visibles. Nosotros tenemos una promesa de valor que es hasta 90 días. ¿Sí? De verdad, ustedes o las compañías empiezan a percibir tangiblemente el valor de trabajar con nosotros desde Apanco. De verdad que podría decirles que en 3 meses cuentan con una resiliencia activa y sobre todo medible. Y recuerden que es importante el tema de medible porque lo que no se mide no se puede mejorar definitivamente. bueno, me parece realmente que las dos son respuestas muy acertadas porque todo lleva un proceso y es importante entender que mientras más meticulosa sea esa auditoría que comienzan a hacer ustedes desde Cuna, mejores resultados se van a poder tener y van a poder llegar a un proveedor como Dapango Technologies precisamente con las bases de lo que necesitan y va a ser mucho más fácil para el proveedor poder darles esa asesoría primero y mostrarles las herramientas que necesitan y comenzar a trabajar. Lo bueno de Dapango Technologies es que este mes, en especial por ser el mes de la ciberseguridad, está teniendo una promoción, es un nuevo programa, es un programa para las empresas que califiquen y este programa promete un 15% de boost del profit para las compañías en 90 días. Y la garantía es que si no lo has logrado en 90 días, trabajamos gratis hasta hacerlo o
pagamos o financiamos tu próximo proveedor de IT. Entonces, ese es el tipo de promesas con las que una compañía de verdad como Apango o como Cuna pueden comprometerse cuando hay un verdadero conocimiento y un apalancamiento de lo que es la tecnología acertada para cada empresa, en vez de buscar un proveedor para nube, un proveedor para la parte de IT, un proveedor para la parte de auditoría, un proveedor para... Tienes a un proveedor que va a estar contigo y que te va a seguir en todo tu proceso y que además va a buscar que las herramientas generen ingresos, porque mucho de lo que las personas ven en la parte de IT es que esto es un gasto y lo consideran un gasto y no ven todas las posibilidades o el abanico de posibilidades que hay para crecer con la tecnología. Entonces, esa es la visión que queremos que se lleven de este episodio. Sabemos ahora que lo más importante es el awareness, como bien lo comentó Giselle desde el principio, el entender cómo está funcionando en este momento la ciberseguridad a nivel internacional, porque es que esto no es solo porque tú vivas en un país o porque vivas en el otro, las regulaciones a nivel internacionales de la misma manera hay que entenderlas, hay que comprenderlas, necesitamos tener una base. Y lo siguiente es que esto no incluye únicamente a nuestra compañía, sino también a los terceros que están interactuando con nosotros. Entonces, bueno, yo quería agradecerles por este espacio, por el conocimiento, por el tiempo de cada uno de ustedes. Esto fue Tech Resilience Talk, estuvimos con Giselle Oviedo, estuvimos con Cristian Chávez y queremos desearles un feliz mes de la ciberseguridad. No sé si alguno de los dos quisiera comentar algo para cerrar. Yo nuevamente agradecerles, en verdad ha sido una muy buena conversación. Queda un largo camino por recorrer en el mundo de la seguridad, eso no se acaba, no tiene un punto final, ¿no? Como tú lo comentabas al inicio, tú estás trabajando en protegerse y por el otro lado siguen trabajando en atacarte. Entonces, una vez yo le preguntaba a un CISO, ¿tú puedes dormir en paz? ¿No? Y me decía, en verdad, no. ¿No? Realmente no. No. ¿No? Entonces, uno tiene que seguir trabajando en esto, ¿no? No es que, ay, ya hice un assessment una vez y ya no tengo que hacer más, ya cumplí con mis tantos proyectos y listo. No, este es un proceso continuo. La figura del CISO, la figura del CISO virtual o lo que sea, es alguien que va a estar continuamente contigo. Los riesgos son vivos. Hoy día tienes 5 riesgos, mañana tienes 10, ¿no? Entonces, esto tiene que ser constantemente evaluado. Entonces, no lo tomemos como un trabajo de una vez y que luego, bueno, me olvido y ya puedo dormir en paz. No, mentira, no puedes dormir en paz. Tienes que seguir trabajando en esto, ¿no? Y para eso estamos los dos, ¿no? Kuna y Dapango, para apoyar en eso. Claro que sí, Cristian. Excelente resto del día a todos. Muchísimas Y gracias.